Sabíamos que el viaje que hizo Harry a Reino Unido, a Londres, para celebrar este 10º aniversario de los Invictus Games iba a traer polémica, y así ha sido, porque se ha logrado por fin una declaración oficial del príncipe William, quien parece que también a su vez está enfadado, muy enfadado por las cosas que están publicando sobre Kate Middleton. En este sentido, parece que la prensa americana, en concreto la revista In Touch, que pertenece al mismo grupo editorial que el National Enquirer, echa sal sobre la herida, afirmando o revelando el polémico tratamiento que estaría siguiendo la princesa de Gales en estos momentos. Y ojo, porque parece que está existiendo una conspiración con los canales de YouTube británicos que están informando sobre todo este Gategate, toda esta situación que se ha dado desde principios de año, y de la que informamos a través de diferentes vídeos, pues aquí prácticamente todos los días, porque la información sobre Kate Middleton no cesa, y eso es un hecho. Bueno, pues estos canales están teniendo bastantes problemas en este sentido. Se les están aplicando notificaciones de derechos de autor y por privacidad, y se debe a que lo están justificando como que esto podría ser un objeto de un intento de censura por parte de la familia real. La prensa británica muestra preferencia claramente por Charles y por Camila, y de manera secundaria por William. Se está denunciando que efectivamente a Kate Middleton se la está tirando a los pies de los caballos. Sin embargo, parece que otro tipo de opiniones no tienen cabida. En concreto, he oído a varios canales de YouTube hablar cómo la familia real y la prensa están en estrecha colaboración para controlar esta narrativa y posiblemente censurar discusiones públicas sobre ciertos temas delicados. Dice uno de estos youtubers que percibe advertencias pasivo-agresivas hacia aquellos que hablan abiertamente sobre la familia real desde el Reino Unido, y que desde Windsor se intenta suprimir información sobre escándalos, citando un incidente reciente que involucró a William y que fue minimizado por grandes medios de comunicación. Realmente no sé a cuál se refiere, porque incidentes recientes, como cosas así fuertes, es más lo que ha publicado la prensa internacional que la propia actitud de William. O no sé, lo más fuerte que a mí me ha parecido ha sido su posicionamiento en política en el conflicto Israel-Palestina, o esas supuestas declaraciones que sacó un tabloide diciendo que iba a trabajar desde casa. En cualquier caso, estos canales están un poco atentos, tienen sus sospechas de que se les está monitoreando para censurarles específicamente el hablar de ciertos contenidos. Me parece bastante fuerte en este sentido. Vamos, si queréis, con el comunicado oficial, declaraciones oficiales que ha hecho en este sentido el príncipe William. Ha proporcionado una actualización sobre la salud de Kate Middleton, lo que a mí me parece que es un parteaguas en este sentido, porque indica que está mejorando y que sus hijos sienten celos de que él esté en un pueblo costero, es decir, de que no esté por allí. Me llama la atención el comunicado, porque es verdad que William había optado por no decir absolutamente nada, y sobre todo que siempre, una vez más, ponen de parapeto a los hijos como si esto fuese una cosa un poquito rara. A mí me llama la atención el hecho de que no incluya pues a lo mejor una referencia a Carlos o incluso a Harry, algo bastante inusual, y que no incluya a su mujer dentro de un deseo de recuperación por parte también de hacia su padre. No sé, a mí me parece que hay cosas
que no se están contando, o que ya estamos tan infoxicados con toda la información que sale, que realmente pues no lo podemos entender. Hay quien ha especulado que el hecho de que este comunicado lo haga él sobre su mujer indica una tensión entre su propio padre, el rey Carlos, y él, el heredero, porque no se han visto juntos desde Pascua, y que William no visitó a su padre en el hospital a pesar de que Carlos fue diagnosticado con cáncer. Hombre, la verdad es que le vimos entrar al London Clinic y ya lo que pasó dentro sí llamó la atención el hecho de que los tabloides y estos de la Royal Rota no dijesen, pues mira, no solo ha ido a visitar a su mujer, sino que también ha ido, pues no sé, a visitar al padre, porque coincidieron allí. No sabemos lo que ha pasado dentro, pero a mí eso sí es verdad que me sorprendió por parte de los tabloides, que siempre echan mucho azúcar a todo esto, que no se dijese absolutamente nada. Y para colmo tenemos la información que viene de la revista In Touch. La revista In Touch In Touch Weekly pertenece al mismo grupo editorial que el National Enquirer. El National Enquirer fue quien desveló que Kate Middleton tenía cáncer meses antes del comunicado. También esta revista se hizo eco de esa información que provenía de medios rusos de que al rey Carlos le quedaban 6 meses de vida, que finalmente, pues de acuerdo a la información oficial y a los comunicados, se ha probado que es una información falsa, ya que el propio rey Carlos pudimos ver ese comunicado de que retomaba su agenda pública. Bueno, pues han desvelado el polémico tratamiento de Kate Middleton en estos momentos y llama bastante la atención, además de revelar ciertas tensiones en lo que es su núcleo familiar más cercano, su madre y sus hermanos, a los que vuelven de nuevo a señalar, y aquí citan a la prensa británica, con negocios espúreos. Bueno, pues el polémico tratamiento de Kate dicen que utiliza la hipnosis y la meditación para manejar el estrés. Yo realmente no sé si se refiere, si esto puede ser que lo hemos visto en la prensa británica, que estén recuperando viejas noticias como para mantener a Kate como una especie de ente que sigue ahí presente, o realmente nos quieren tomar mucho el pelo de que tiene cáncer, que ya comunicó que tenía cáncer, y que la hipnosis y la meditación ayudan, por supuesto, en cualquier tipo de enfermedad, pero me parece muy frívolo el hecho de que se esté hablando un poco de esto, ¿no? Y dice que en estas sesiones de hipnosis y meditación, porque, a ver, ni la hipnosis ni la meditación curan el cáncer, y esto también hay que decirlo. Dicen que Guillermo proporciona también apoyo a Kate dentro de esta dificultad matrimonial, uniéndose a estas sesiones de hipnosis y meditación. Que Kate ahora mismo cuenta con el apoyo de su madre, de su marido y de su niñera española. Y que se descubre que una foto reciente de Kate, una foto reciente antes de, es una imagen invertida de 2020, y que en este sentido pues parece que hay ciertas sospechas por el hecho de que se esté simulando material nuevo por parte de la princesa de Gales. Dicen, esta información ya la teníamos y ya la comentamos en su momento, que desde un principio la madre de Kate, Carol Middleton, se ha mudado con ellos para ayudar con las nuevas rutinas de los niños. Se plantea cierta incertidumbre sobre la niñera española. Sí sabíamos que se había ido, a lo mejor de vacaciones o no sabemos qué, pero sí llamó la atención que en el estado crítico de la princesa de Gales cogiese justo vacaciones María Bordallo, y dicen que ahora parece que ha vuelto, según esta revista. Yo no me fiaría mucho. Yo ya lo he avisado en otros vídeos que el National Enquirer es una revista amarillista, no, lo siguiente. Y pone titulares muy fuertes sobre los famosos, que algunas cosas directamente pues no te las puedes creer, porque tú lees el titular y ya sabes que es falso. Pero aún así, bueno, pues recoge un poco todo esto.
Que Kate Middleton podría no volver a sus funciones como miembro activo de la realeza según especulaciones. Se ha dicho incluso que Kate Middleton no podría volver en años. Esto ha sido publicado y evidentemente ha llamado la atención. Claro, una publicación tan fuerte como esas, con luego el relato que llevan los tabloides británicos, en fin, significativo cuanto menos. Nos cuentan también que Pippa Middleton, en esta nueva normalidad de su hermana, lanza una nueva idea de negocio con el marido de Carol Middleton, James Matthews, abriendo una granja para eventos. No, esto no es así. Yo creo que esto lo han traducido un poquito raro, un poquito mal. Es Pippa y el marido quienes van a lanzar esta serie de negocios que incluyen una granja para eventos, para celebrar ahí cumpleaños, bodas, etcétera. Vamos, una finca y ya está. Y dicen que la familia Middleton enfrenta dificultades financieras tras el fracaso de su negocio de venta por correo. Sí, pero es verdad, y me lo pusisteis, que el marido de Pippa, que tiene un poquito fama de vago, resulta que es un heredero supermillonario y que en ese sentido pues parece que la familia está cubierta en todos los sentidos. Que hay confusión general sobre el futuro de los negocios de los Middleton, con dudas sobre el éxito de su nuevo emprendimiento dada la situación de Kate Middleton. Bueno, esto lo han sacado los tabloides. Esta información es verdad que yo hay informaciones un poco que me salto porque me parece que van con una cierta tendencia a dejar mal, y yo en la narrativa que observo ahora por parte de esta prensa donde colabora la Royal Rota es que hay que dejar mal a Kate Middleton y a los suyos. Y que siga habiendo preocupación por el uso de las imágenes de Kate Middleton, revirtiéndolas para hacerlas parecer recientes, que es una cosa que se considera extraña y preocupante, y que se sugiere que tanto Kate como Carlos III, en este sentido, que han confesado los dos tener cáncer, deberían descansar y no trabajar, y ser más transparentes en absolutamente todo. Bueno, pues tenemos aquí primero el comunicado de William, que vamos a ver un poco, yo quiero ver un poco las reacciones que va a haber en Reino Unido sobre esta nueva comunicación. De nuevo, como siempre, y no es solo exclusivo de él, es tradición royal poner siempre a los niños por delante como parapeto. Luego el tema de este polémico tratamiento de hipnosis y demás de Kate Middleton me suena un poco fake, y me suena incluso, porque citan fuentes y las fuentes nos llevan de nuevo a Reino Unido, me parece un poco frívolo, ¿no?, el estar hablando de cáncer y meter estos tratamientos homeopáticos que pueden ayudar, pero que en cualquier caso pues no indican absolutamente nada, o sea, no son la cura, digamos. Y ojito con la advertencia de los youtubers británicos sobre que la Casa Real está monitoreando las informaciones que se dicen. ¿Se van a tomar acciones legales? Esperaremos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.